Bien, ya digamos para cerrar, insisto, si hay comentarios, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna cosa que quieran compartir, bienvenidos. Y poco y muy rápido relacionar cómo se conectan estos pilares de innovación con los temas de las ventajas competitivas o un poco la generación de ventajas para cualquier empresa o negocio. Cuando uno estructura la estrategia, se puede mover entre dos extremos que son ser el más eficiente en costos o ser el más altamente diferenciado. Y en la mitad hay matices, ¿sí? Entonces hay productos que tratan de ser eficientes en costos, pero generan algún elemento diferenciador, como hay algunos que son sumamente diferenciados y por ahí derecho es muy difícil que sean eficientes en costos, ¿sí? Pues, porque toda diferenciación implica hacer un esfuerzo que normalmente se traduce en que mi producto, producirlo es costoso y pues obviamente venderlo también, ¿sí? En términos de la cultura, cuando uno quiere ser eficiente en costos, pues uno es austero, ¿sí? Cero lujos, cero excesos y busca estandarizar eficiencia. Mire que ahora rato nos hablaron de cómo la estandarización de los procesos. Busca trabajar en culturas de, por ejemplo, el justo a tiempo, que es clave, ¿sí? Es de esto que nos hacía ver Néstor, ¿no? Que si yo tengo la necesidad, puedo pedirla y, por ejemplo, que un vehículo pueda atender varios clientes en un mismo día y ese tipo de cosas. Automatizo y me centro mucho en ser eficiente en procesos. Si yo me quiero diferenciar, pues típicamente lo que hago desde la cultura es sumar valor, siempre pensar en agregarle valor al cliente, centrarme mucho en los atributos del producto o servicio y hacer énfasis en esos que, que el cliente percibe como valiosos, buscar personalización, buscar mejores experiencias de usuario. Desde la perspectiva de los recursos, si yo quiero ser eficiente en costos, busco economías de escala, tercerización, outsourcing, optimizar, ¿sí? Pegarme del centavito, pegarme del peso, del pequeño ahorro. ¿Por qué? Porque si yo me ahorro un peso por cada producto y vendo 1 millón de productos al mes, me ahorré 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, ese enfoque de optimización es muy importante cuando yo trabajo en la lógica de la eficiencia de costos. En cambio, cuando yo trabajo en diferenciarme, por ejemplo, le meto plata a la marca, le meto mucho recurso a construcción de intangibles, soy flexible, invierto en novedad. Típicamente me toca invertir mucho en capacitar y retener talento, porque la diferenciación está justamente en gente que es capaz de crear, como nos decía nuestra compañera, y la gente que es capaz de crear es costosa, ¿sí? Entonces ahí me toca hacer unos esfuerzos fuertes. En el networking, en las redes, entonces, si yo quiero ser eficiente en costos, me encadeno con proveedores, me hago más eficiente mi cadena logística, por ejemplo, hago más eficiente mi logística de distribución y busco mucho el tema de estructurar unos canales de comercialización que, por ejemplo, me eviten contratar demasiados vendedores o ese tipo de cosas, sino que ojalá todo eso me lo encuentre quien lo pueda hacer. Incluso un tema de externalizar costos, que es un poco el mecanismo a través del cual yo busco eh, que eventualmente lo que me implica un costo lo pueda desarrollar alguien más y ojalá a cero costo para mí. Verbo y gracia. Las empresas que tienen clientes masivos, como las empresas de celular, han creado plataformas donde en la web usted puede encontrar la solución a su problema. ¿Qué les evita eso? Pues tener agentes de servicio al cliente atendiendo cosas que el mismo cliente podría resolver, ¿sí? Entonces, se quitan ese costo, pero al tiempo que el cliente puede resolver el problema, pues también, digamos, que procuran brindar una experiencia al usuario que sea positiva.
Si yo me quiero diferenciar, me toca, por ejemplo, pensar en investigación y desarrollo fuerte, fidelizar al cliente, mantenerlo conectado y aprender a sumar mucho valor de esas diferentes redes de aliados con las cuales interactúo. Y finalmente, en el pilar de conocimiento, si yo quiero tener eficiencia en costos, de nuevo surgen ahí temas como la optimización, mucha exploración en temas de los materiales, las materias primas, los insumos, porque ahí es donde está, ¿no? Entonces, si yo logro sustituir una materia prima que era costosa por una más barata y el producto funciona bien, entonces ahí estoy ahorrando plata. Y si yo logro, la materia prima está en dólares y la logro conseguir a precios de moneda local menos onerosos, entonces temas como la ingeniería de métodos, que son todo lo que implica los estudios del trabajo, la ergonomía, la forma de esto para manufacturas, especialmente aplicado, pero es clave porque, digamos, cada segundito que yo me ahorre, cada minuto que yo me ahorre, cada peso que yo me ahorre, va sumando a la hora de ser eficiente. Y además mucho del juego, por ejemplo, el uso de tecnologías de analítica de datos, por ejemplo, orientada a la eficiencia, es decir, orientada a encontrar en dónde yo voy a generar esas eficiencias en costo. Del otro extremo, si yo quiero diferenciarme, pues típicamente voy a buscar, por ejemplo, conocimiento asociado también a nuevos materiales. Y aquí diría, la diferencia no es tanto centrado en los componentes del producto, las materias primas, insumos, sino en cosas realmente novedosas que me permitan generar nuevas experiencias. Mire que el otro día nuestra compañera nos hablaba de las billeteras que ella está trabajando que son biodegradables. Ok, un nuevo material que mantiene las características, atributos del producto, durabilidad y eso, pero que tiene un factor ecológico más amigable con el medio ambiente. Entonces, ok, ahí tenemos uno de esos temas. Y en cada uno de estos, pues, en los servicios y en este tipo de cosas, pues también, no sé, en la producción de material audiovisual, pues entran a jugar nuevas tecnologías, nuevas cámaras, nuevos elementos de producción y ese tipo de cosas que hacen que la experiencia sea novedosa. En la gestión del diseño, que es un poco entender cómo uno puede ir incorporando ya muchos más factores en el diseño que son los atributos del producto, mucho de la psicología del consumidor, mucho del comportamiento, o sea, muchas más variables, mucha más información y el tema de analítica de datos, por ejemplo, pero orientada ya no tanto a ser más eficiente, a ahorrar unos pesos, sino a descubrir qué carajos el cliente quiere. Y ese descubrir, pues obviamente también puede ser muy, muy complejo porque estamos hablando de cosas que normalmente no son observables a simple vista. Dale, dale, ¿qué quieres comentar? En relación al diseño, eso, ¿no? Hay algo que se llama los nuevos enfoques del diseño, Hoy, que abre una gama grandísima en relación al diseño, ¿no? Donde ya el diseño deja de ser bonito, o el producto, o el industrial deja de ser producto, y se abre, por ejemplo, el diseño universal, el diseño para todos, el diseño para la felicidad, el diseño de servicio, el diseño estratégico, que es en el que estamos nosotros. O sea, ahí empieza a haber un mundo de tendencias en diseño que en Colombia no está, ¿no? El mercado aquí piensa que el diseño es usar Canva y listo. ¿Sí? Piensan que colocar cosas bonitas en redes o hacer sus propios videos con su celular, pues ya eso es diseñar. Entonces, yo me he estado cuestionando un poquito y te quería hacer hace rato la pregunta, es si posiblemente vamos a tener como un ejercicio metodológico para el desarrollo de ideas, porque puedo tener muchas ideas de innovación o ninguna en relación al servicio, pero que no sé, o puedo tener o no puedo tener ideas.
Entonces, me gustaría saber si vamos a tener de pronto un encuentro donde podamos desarrollar ideas, porque hay muchas metodologías del diseño, pero por más que yo trabajo todos los días en esto, cuesta un poco, ¿no? Entonces, eso, hay nuevas miradas del diseño que en Colombia no están, que socialmente es complejo que lo acepten, sobre todo teniendo estos programas y teniendo programas como este, que bueno, no solo este y otros, que están dictando cursos de marketing digital. Entonces te encuentras un cliente y dice, no, yo sé marketing digital porque la Cámara de Comercio me dio un curso de marketing digital. Entonces yo le digo, sí, pero es que existimos personas que hemos estudiado 5 o 6 años con experiencia de 15 años para que tu marketing digital funcione. Entonces es un poquitito eso y por eso me parece tan complejo innovar en un servicio y para mí no se trata de automatizar procesos, porque yo no he entrado a la automatización porque pienso que a veces, pues sí mejora el rendimiento y el flujo de trabajo, pero deshumaniza mucho. Y un factor, por ejemplo, diferencial de mi empresa es ese relacionamiento persona a persona, pues. Entonces me encanta lo que estoy escuchando, me encanta porque estoy aprendiendo el resto, pero a diferencia de mis compañeros que te han soltado ideas, ¿sí? Yo tengo muchas en la cabeza, no sé cuál se puede aplicar a mi empresa o puede ser que ninguna. O quiero pensar que no tengo ninguna para retarme en sacar una idea innovadora, ¿sí? Y ahí hay otra cosa, innovar no es crear, sino mejorar procesos. Y estoy ahí en ese colapso, ¿no? Chévere, me encanta de verdad lo que estoy aprendiendo, pero quiero decir, ¡ah! Me encanta lo que Ramiro está diciendo porque a mi idea aplica para esto. Entonces, te pregunto, ¿va a haber algún espacio de generación de ideas? A ver, lamentablemente, y esto hay que decirlo, la estructura de este tipo de programas tiene una complicación y es que tengo 20 empresas con 20 necesidades distintas eh, y a nosotros, digamos, también nos toca un poco planito y eso que pues lo que yo les digo, yo aquí no les vengo a repetir lo que se consigue en los libros, o sea, todo esto, por ejemplo, es construcción nuestra, de nuestra consultora y es construcción derivada de esas reflexiones en donde vemos que los libros se quedan cortos y como tú dices, por ejemplo, los talleres de algunas instituciones también, porque pues finalmente lo que hacen es un poco la réplica. Entonces, lo que yo te digo es, además porque ahí entraríamos en un lío y es que es tu idea, tu propuesta específica para ti y tendrías como algunas matices que probablemente a las otras 19 empresas no les toque. Tenemos, si la pregunta es, ¿en este espacio específico de las sesiones? No. Nosotros tenemos un último espacio, pero es un espacio como de sustentación de esas propuestas, de preparación para ver cómo se puede construir. Pero nosotros sí tenemos la voluntad de decirte, mira, hagamos una jornada de trabajo, una tarde, vamos a tu empresa, miramos el tema y miramos cómo podemos aterrizar esto concreto y específicamente a lo que tú quieres hacer. Genial. Genial, genial, Eso. porque no quiero desaprovechar, ¿me entiendes? Y no quiero decir como, bueno, no sé, soy muy creativa, pero no se me ocurrió ninguna idea y no quiero desaprovecharte, ni desaprovechar el programa, ni, sí, y posiblemente sí, entiendo que sea genérico y también es fabuloso que sea genérico, porque pues es para todos, pero sí, entonces pues voy a buscar algunas alternativas, me pondré juiciosa a mirar, a Ahora, ver lo algunas mismo, o sea, ideas, sí, para si poder, lo podemos que te digo, trabajar virtual también, o sea, listo, listo. yo en eso tengo flexibilidad y tengo espacios en estos días, entonces con el mayor gusto. Listo, sí, porque Y está además súper que interesante. eso es. Quiero sumar porque lo que mencionaste es buenísimo. Y bueno, valida pues lo que como nosotros te digo, hemos construido y es que, por ejemplo, eso de la gestión del diseño aquí ni se habla. Y resulta que es eso que tú dices, es entender que, ahora, conectaría algo que mencionaste, pero para entender,
es posible que yo arranque con automatización de algunas cosas y esa sea mi propuesta de valor. ¿Sí? Es decir, el cliente tiene problemas y yo se los resuelvo con alguna cosa de automatización, está bien. Pero si yo me quedo ahí, alguien me va a copiar y lo va a Algo, hacer más barato. algo que, por Entonces, ejemplo, perdona, dale. lo tengo dentro de mi portafolio, pero no me ha quedado tiempo, es ofrecer diseño por horas, ¿sí? Donde es que tengo un conflicto muy fuerte, perdona a todos que esté exponiendo mi caso, No, de pero eso tengo un se trata. conflicto muy fuerte y es que si tú ves mis redes sociales y mi ejercicio dentro del campo del diseño y el TikTok y bueno, y diferentes cosas que yo hago, siempre voy en post de contratar un profesional en diseño. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, o sea, lo que te decía, si voy a hacer el pastel de mi boda, que eso, bueno, el pastel de mi boda, yo no voy a contratar a la niñita que está aprendiendo, sino que voy a contratar al más top, ¿sí? Entonces mi discurso siempre va en eso y precisamente nuestro eslogan es extraordinario porque vamos más allá del ordinario, ¿sí? O sea, tiene todo un sentido porque se ha desarrollado esto que se llama diseño extraordinario. Entonces, me preocupa un poco que el hecho de que nosotros queramos proponer diseño por horas se vuelva a operativizar el diseño, ¿cierto? Y vaya en contra de nuestra esencia que es el diseño es pensamiento, el diseño es un plan mental, la operatividad del diseño es hacer esas cosas desde la parte gráfica, ¿sí? Entonces ahí tengo ese ejercicio. ¿Cómo funcionaría estas horas de diseño? Yo lo pienso como un prepago, ¿no? Me lo imagino como cuando uno compraba una tarjeta de prepago y la metía al celular. Entonces tú compras 10 horas de diseño, ¿sí? Y la gente te puede decir, bueno, necesito, es que me siento mal, lo estoy operativizando, ¿no? Necesito un rompetráfico para mi cafetería. Ah, bueno, tengo una lista donde dice, tú para hacer un rompetráfico te demoras 2 horas. Entonces de esas 10 horas que compraste, te descuento 2 y te queda un saldo de 8. ¿Sí? Ese es algo que yo no he visto. Si alguien lo ha visto, por favor, cuénteme. Pero me pasó porque tengo un cliente de Estados Unidos que me dio, pues no la idea puntualmente, pero me dijo, bueno, ¿y cuánto me cobras por hacer un pendón? Entonces yo, bueno, se demoran tantas horas. Yo, pues bueno, sería chévere. Entonces ahí tengo ese dilema porque eso operativiza la cosa, pero hace que entre un flujo constante en la caja, que es diferente al tema estratégico, donde yo ¿Cómo puedo lo cobrar. hago rentable? Sí, o sea, yo puedo cobrar 30 millones de pesos por una estrategia en diseño, ¿cierto? Que me salen por ahí cada 6 meses, pero tengo esto que va un poquito más, que me da más flujo de caja, ¿sí? La cajita registradora moviéndose todos los Exacto. días. Y he aprendido eso, que hay que tener creo que se llama el commodity, el que te da mucho ingreso, el que te mueve la caja y el cliente que te da esporádicamente, pero te da harto. Entonces, pues ahí, no sé. Feedback rápido. El diseño tiene unos componentes de gestión del conocimiento. Es decir, si yo puedo, además de esto que tú dices, es un poco, ok, tengo necesidades de diseño recurrentes en mi empresa, pero como no sé cuándo las voy a tener, entonces eh, les digo a usted, mira, te voy a preparar 20 horas y las voy gastando conforme voy necesitando. Pero, a ver, si yo pudiera parametrizar algunas cosas y yo mismo como cliente darte algunas señales, algunos indicios, como algunas cosas en donde yo no me gaste las horas contándote, en el principio todo era oscuridad y sino que cuando tú te sientes, ay, se fue, va, cuando, y explico, cuando la persona se siente a consumir las horas del servicio, entonces ese talento que se va a sentar a eso, eh, lo va a hacer
con base en todo un trabajo previo que ya depuró y parametrizó la información y organizó muchos de los detalles, de modo que el que se sienta con su capacidad a, a darle ese diferencial de talento por el cual además yo estoy pagando como cliente. Entonces, eso es muy bueno y es muy importante para efectos de, por ejemplo, servicios que se llaman servicios basados en conocimiento, ¿sí? El Knowledge Innovation Business Service, que tiene que ver con eso, en cómo uno traduce servicios intensivos en conocimiento, es decir, estos como el diseño, el software, eh, y además también entran en una categoría que se conocen como los KPO, los Knowledge Process Outsourcing, o sea, el outsourcing de procesos de conocimiento. Entonces, esto es de esas cosas que son clave, creo que le puede aplicar también a la empresa de Marcela, creo que incluso a la empresa que hace videos y a la de Néstor y a todos, porque mucho del tema está en que yo quisiera tener a Lionel Messi, pero quisiera tenerlo de los 90 minutos del partido, eventualmente poder pagar para que entre faltando 20 minutos del segundo tiempo y que él juegue esos 20 minutos y con su talento me haga 2, 3 goles. Esa es mi apuesta. Si yo pudiera tener eso, sería magnífico. Y alguien dirá, no, pero pues, tienes que contratar a Messi por 3 años, millones de... Claro, ese esquema a mí no me sirve porque no tengo la plata. Pero además, porque en la estrategia lo que yo pienso es que si yo puedo hacer la carpintería, por llamarlo de alguna manera, y luego esa carpintería entregársela al talentoso y él me la transforme en algo que genere mucho valor, yo gano. Incluso mucha gente estaría dispuesta a pagar muy bien, mejor que un servicio tradicional ese servicio, porque es poner a la gente talentosa en el momento exacto donde, volvemos al cuento que les decía ahorita, crear el escenario para que la gente despliegue su talento. Pero pues no voy a contratar al diseñador 8 horas, un mes, para eh, ponerlo a hacer labores rutinarias donde él no agrega valor, sino poner a la gente en el punto clave. Entonces, esa sería como una de esas cosas. Yo creo que puede ser interesante y es un poco un modelo de negocio basado en servicio intensivo de conocimiento por horas, consumido por demanda, y además apoyado en un esquema de gestión de conocimiento que haga que el talentoso sea talentoso donde se necesita y no lo desgastemos en actividades que probablemente, o sea, que cualquiera puede desarrollar, entre comillas, incluso una máquina podría desarrollar algunas cosas. ¿Listo? Y no sé si hay alguna pregunta, comentario adicional, dudas. Listo. Bueno,